En los suburbios multiculturales, pero conservadores de Miami, Florida, se desarrolla la historia de Marta Hernández, una inmigrante venezolana de veintitantos años, cuya vida se convierte en una pesadilla cuando su clandestino romance con su suegro, Juan Sánchez, deriva en violencia mortal. Lo que comienza como un amor prohibido en 2010, termina con un brutal asesinato en 2011, dejando a una familia destrozada y a una comunidad conmocionada. Este caso profundiza en los oscuros temas del racismo, la obsesión, la traición y las devastadoras consecuencias del amor prohibido. En la brumosa mañana del 17 de abril de 2011, la policía local de Miami recibe una escalofriante llamada al 911. Daniel Sánchez, el esposo de Marta, encuentra a su padre Juan muerto en la casa de huéspedes familiar, brutalmente apuñalado y rodeado por una escena caótica de muebles rotos y cristales destrozados. Las sospechas rápidamente comienzan a circular, y mientras los investigadores profundizan en los hechos, detalles impactantes sobre la vida de Marta y su relación con Juan salen a la luz. Se inicia una sombría investigación, revelando gradualmente los secretos ocultos bajo la vida aparentemente ordinaria de una familia. Marta Hernández nació en un pequeño y bullicioso pueblo de Venezuela a principios de los años 80. Desde joven fue conocida por su personalidad ardiente y su impulso por crear una vida mejor para sí misma. Creciendo en medio de inestabilidad política y turbulencia económica, la infancia de Marta estuvo lejos de ser fácil. Fue criada por su madre, una costurera, después de que su padre los abandonara cuando ella tenía solo 5 años. Vivían modestamente, a menudo apenas sobreviviendo, pero la madre de Marta le inculcó la creencia en el trabajo duro y la independencia. Marta soñaba con una vida donde pudiera vivir sin miedo, donde pudiera tener el control de su propio destino. Anhelaba ver el mundo más allá de su pequeño pueblo, lejos de las limitaciones que la rodeaban. En 2008, Marta aprovechó la oportunidad de mudarse a Estados Unidos, una decisión que la llenó tanto de emoción como de miedo. A los 26 años dejó atrás todo lo que conocía, cambiándolo por las desconocidas costas de Miami, donde le habían dicho que las oportunidades eran ilimitadas. Se imaginaba alcanzando seguridad financiera, tal vez iniciando un negocio algún día, y quizás formando una familia. Para Marta, venir a América representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para encontrarse a sí misma y definir su futuro. Pero la realidad de la vida en Miami era diferente a sus sueños. El costo de vida era alto y sin un sistema de apoyo luchaba por encontrar trabajo estable. La barrera del idioma empeoraba las cosas y la nostalgia comenzaba a pesarle. Luego, en 2009, Marta conoció a Daniel Sánchez. Daniel era un hombre de privilegio americano con una vida aparentemente perfecta. Era rico, proveniente de una familia que poseía varias propiedades inmobiliarias en Miami. Daniel era encantador y para Marta representaba estabilidad. Su torbellino romántico fue una sorpresa para todos, incluida Marta. Daniel quedó cautivado por su resistencia y belleza, cualidades que raramente encontraba en los círculos que frecuentaba. Para Marta, Daniel era como un salvavidas, alguien que podía ayudarla a construir la vida que anhelaba. Se casaron en menos de un año, y Marta, aunque algo insegura sobre el rápido ritmo, se convenció de que este era el camino hacia la seguridad que deseaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la relación. La naturaleza controladora de Daniel empezó a emerger de manera sutil. La desalentaba de trabajar, diciendo que él podía proveer para ambos, e insistía en que su papel era apoyarlo a él y cuidar de su hogar. Inicialmente Marta apreciaba su protección, viéndola como una forma de amor, pero pronto se volvió asfixiante.
Se encontró sintiéndose atrapada, como si su vida hubiera perdido la vitalidad que alguna vez imaginó. Daniel tenía opiniones firmes sobre cómo su esposa debía actuar, vestirse e incluso hablar, constantemente recordándole que ahora era parte de su mundo y debía adaptarse en consecuencia. El espíritu alguna vez brillante de Marta se apagó, reemplazado por un resentimiento silencioso que mantuvo enterrado. Cuando Daniel la introdujo en su familia, Marta rápidamente notó lo diferente que era de todos los demás. Su familia, aunque civilizada, albergaba prejuicios silenciosos que la hacían sentir incómoda. Hacían comentarios casuales sobre su acento, su cultura, incluso su apariencia era exótica para ellos, un término que la dejaba sintiéndose alienada en lugar de aceptada. Este prejuicio subyacente creó una distancia que Marta sentía profundamente, como si nunca llegaría a pertenecer realmente. Fue durante una de estas reuniones familiares, a finales de 2010, que Marta conoció a Juan Sánchez, el padre de Daniel. Juan era una figura imponente, no solo en apariencia, sino en influencia. A los 63 años, era un hombre hecho a sí mismo que poseía múltiples propiedades en Miami. Era conocido en la comunidad como un astuto hombre de negocios, profundamente conservador y descaradamente anticuado. Con su cabello blanco peinado hacia atrás y una mirada acerada, era tanto intimidante como fascinante. A diferencia de Daniel, que era algo callado, Juan tenía una presencia innegable. Sus opiniones eran agudas y a menudo teñidas con un matiz de prejuicio racial. Aunque nunca rechazaba abiertamente a Marta, sus palabras a menudo llevaban una sutil condescendencia que le recordaba su estatus de forastera. Al principio Marta mantuvo su distancia de Juan, cautelosa de su naturaleza dominante y su reputación, pero a medida que pasaba el tiempo, sus caminos se cruzaban con más frecuencia. El trabajo de Daniel a menudo lo mantenía lejos de casa, dejando a Marta para manejar las reuniones familiares sola. Durante estas ocasiones, se encontraba sentada junto a Juan, entablando conversaciones que, aunque inicialmente educadas, se volvían más personales con el tiempo. Juan también se encontró inesperadamente atraído por Marta. Ella era diferente de cualquier mujer que había conocido, impetuosa, ambiciosa y apasionada por la vida. Comenzó a verla no como la esposa de su hijo, sino como una intrigante y hermosa mujer que despertaba algo dentro de él. La atracción de Juan por Marta era complicada. A menudo se decía a sí mismo que era inofensiva, pero su admiración crecía cada vez que se encontraba. Admiraba su resiliencia, su capacidad para navegar en un mundo que no siempre la acogía, y se encontraba anhelando ser parte de esa energía. Marta, por su parte, veía en Juan una mezcla de peligro e intriga. Él representaba una rebelión contra los confines de su matrimonio, una oportunidad para sentirse poderosa y deseada. Lentamente, casi sin intención, comenzaron a intercambiar miradas prolongadas y toques sutiles. Lo que comenzó como encuentros inocentes, cenas familiares, conversaciones tranquilas después de reuniones, gradualmente se convirtieron en momentos llenos de tensión tácita. Para finales de 2010, Marta y Juan estaban atrapados en una silenciosa danza de atracción, una que era tanto emocionante como aterradora. Marta conocía los riesgos, pero se encontró incapaz de resistir la atracción. Juan también estaba conflictuado, dividido entre su deseo y el conocimiento de que estaba cruzando fronteras que podrían destruir a su familia. A pesar de los riesgos, su atracción continuó creciendo, cada momento robado intensificando lo que estaba en juego emocionalmente. En las tranquilas horas de los primeros días de 2011, cruzaron la línea. No hubo grandes declaraciones ni promesas, solo la embriagadora emoción del amor prohibido. Era una mezcla enredada de deseo, poder y rebelión, cada encuentro dejándolos más atrapados. Para Marta, estos momentos robados ofrecían un escape del control y el prejuicio que sentía dentro de la familia de Daniel.
una oportunidad para reclamar la libertad que siempre había anhelado. Para Juan, era una forma de sentirse joven de nuevo, de aferrarse a una vitalidad que temía estaba desapareciendo. Se decían a sí mismos que era solo una fase, algo que podían controlar y terminar cuando quisieran, pero la realidad era mucho más compleja. Sus reuniones secretas se volvieron frecuentes, escondidas bajo la apariencia de obligaciones familiares. Cada vez que se encontraban, sabían lo que estaba en juego, pero ninguno podía alejarse. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue de cuán peligrosa se había vuelto esta danza. En su búsqueda de emoción y control, habían puesto en marcha una serie de eventos que los llevarían por un camino oscuro, uno donde el precio de su deseo se volvería mortal. A principios de 2011, las grietas en el matrimonio de Marta y Daniel se habían ampliado. Aunque ambos intentaban mantener las apariencias, Daniel se volvía cada vez más receloso. Cambios sutiles en el comportamiento de Marta, su repentina actitud defensiva, su insistencia en pasar más tiempo sola, sembraron semillas de duda en su mente. Notó cómo su teléfono siempre estaba al alcance de su mano, y las rápidas miradas nerviosas que lanzaba cuando él entraba en una habitación. Estos pequeños detalles alimentaron sus sospechas, y su mirada se volvió más fría, su comportamiento más áspero. Sus celos se intensificaron cuando observó la inusual atención de su padre hacia Marta. Para Daniel, esta traición estaba cargada de otra frustración tácita, el resentimiento subyacente hacia el origen extranjero de Marta, que él veía como un recordatorio de su diferencia, una presencia forastera en su familia. El racismo tácito de Daniel comenzó a aflorar en amargas acusaciones que presentaban a Marta como alguien que se había manipulado su camino hacia su familia, caracterizándola como una cazafortunas y menospreciando sus ambiciones. Insinuaba que sus motivos para casarse con él eran superficiales, reduciendo sus sueños a mera codicia. Aunque nunca lo dijo directamente, sus palabras llevaban un significado cargado, haciendo que Marta se sintiera más pequeña y más alienada. Estos comentarios le dolían profundamente, socavando su sentido de pertenencia y seguridad, dejándola sintiéndose atrapada, pero desafiante. Negaba sus acusaciones, insistiendo en que era fiel, pero la tensión entre ellos creció demasiado para ignorarla. En medio de esta creciente discordia, el comportamiento de Juan se volvió más errático. Su anhelo silencioso por Marta evolucionó hacia una obsesión desesperada. Sintiendo que Marta se alejaba, se encontró sin querer dejarla ir. Su necesidad de mantener el control sobre ella se intensificó, manifestándose en visitas inesperadas a la casa principal. Estas visitas no anunciadas parecían casuales para los espectadores, pero había un borde de posesividad en su mirada, un hambre que hacía que Marta se sintiera cada vez más incómoda. Sentía su presencia acechante, su mirada persistiendo un momento demasiado largo, y se dio cuenta con una sensación de hundimiento que su relación con Juan había virado hacia un territorio peligroso. Marta comenzó a distanciarse, consciente de la frágil estabilidad que estaba tratando de salvar con Daniel, pero cada intento de alejarse de Juan solo lo empujaba más hacia la desesperación. Comenzó a llamarla, apareciendo tarde en la noche fuera de su puerta, dejando claro que no estaba dispuesto a dejarla alejarse. Sentía la tensión creciendo, como si su secreto se estuviera apretando en un lazo. A pesar de su miedo, sabía que tenía que terminar el romance antes de que destruyera todo. Pero subestimó cuán enredado se había vuelto Juan. La obsesión de Juan lo cegó, empujándolo a hacer movimientos cada vez más imprudentes. La confrontaría en rincones aislados durante reuniones familiares, su voz apenas por encima de un susurro, pero llena de insistencia y frustración. Cada conversación se volvía más intensa, más peligrosa. Marta estaba atrapada entre su culpa y su miedo a lo que él podría hacer si terminaba las cosas. Estaba desesperada por escapar, pero sentía que las paredes se cerraban,
sus opciones disminuyendo. En la noche del 15 de abril, Daniel, alimentado por sus sospechas y su ira hirviente, decidió que era hora de confrontar a su padre. La tensión se había vuelto insoportable, sus celos transformándose en rabia. Daniel quería respuestas y quería aclarar lo que fuera que estuviera gestándose entre Marta y su padre. Planeaba confrontar a Juan la noche siguiente, esperando reclamar algún semblante de control sobre su desmoronado matrimonio y familia. Pero el destino intervino de una manera mucho más brutal de lo que había imaginado. El 16 de abril de 2011, el tranquilo vecindario fue perturbado por una serie de voces elevadas provenientes de la casa de huéspedes de la familia Sánchez. Los vecinos más tarde recordaron haber escuchado gritos ahogados, los sonidos de una acalorada discusión. Era una escena familiar en esta comunidad, pero esta noche algo se sentía diferente, cargado. Dentro de la casa de huéspedes, Marta y Juan se habían enfrascado en una de sus confrontaciones más intensas hasta entonces. Marta estaba decidida a terminar las cosas de una vez por todas, su voz temblando mientras exigía que la dejara en paz. Podía sentir el peso del romance pesando sobre ella, consumiendo todo lo que había intentado proteger. Lo que sucedió a continuación alteraría para siempre la vida de todos los involucrados. Por la mañana, Juan Sánchez fue encontrado muerto. Su cuerpo yacía en el suelo de la casa de huéspedes, una caótica escena de muebles volcados y cristales rotos rodeándolo. Su forma sin vida mostraba múltiples heridas de arma blanca, y el suelo manchado de sangre contaba la historia de una lucha violenta. Apenas contaba la historia de una lucha violenta. Marta estaba en shock, sus manos temblando, su rostro pálido, mientras trataba de procesar el horror ante ella. La quietud de la habitación se sentía opresiva, el silencio ensordecedor mientras se paraba sobre su cuerpo, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que acababa de desarrollarse. En las primeras horas del 17 de abril, la policía de Miami llegó a la escena respondiendo a una frenética llamada al 911 que reportaba un crimen brutal en la residencia Sánchez. La vista que los esperaba era inquietante, un sombrío cuadro de violencia y traición que destrozaba la pacífica fachada de la vida de la adinerada familia. El detective Manuel López, un investigador experimentado conocido por su enfoque metódico, dirigió el caso, su aguda mirada captando cada detalle de la caótica escena. Con manchas de sangre en su ropa y visible angustia, Marta se convirtió en una persona de interés inmediata. Sus huellas dactilares y mensajes de texto, vinculándola con Juan, insinuaban una relación mucho más complicada de lo que inicialmente había dado a entender. Mientras los detectives comenzaban a interrogar a Marta, su visible angustia hizo poco para aliviar sus sospechas. Insistía en que era inocente, afirmando que cuando llegó Juan ya estaba gravemente herido. Pero sus palabras parecían flaquear bajo la intensidad del escrutinio del detective. Sus explicaciones iniciales carecían de claridad, y el detective López sintió que había más en la historia de lo que Marta estaba revelando. En los días que siguieron, del 18 al 25 de abril, los detectives desenterraron una serie de pruebas que pintaban un cuadro más claro, aunque mucho más impactante. Fotos, mensajes explícitos e incluso una carpeta oculta en la computadora de Juan revelaron un romance que había estado sucediendo durante meses. Los mensajes entre Marta y Juan eran gráficos, cargados emocionalmente, exponiendo un lado de ambos individuos que había sido cuidadosamente ocultado. Cuando la noticia del romance se divulgó, envió ondas de choque a través de la familia Sánchez, dejando a Daniel devastado y enfurecido. Daniel, apenas conteniendo sus emociones, confrontó a Marta en una sala de interrogatorios de la policía. Incapaz de contener sus sentimientos de traición, exigió respuestas,
buscando alguna explicación para el romance que había destrozado su mundo. Marta, exhausta y destrozada, afirmó que había sido manipulada, que Juan la había arrastrado a una relación de la que no podía escapar. Se presentó a sí misma como una víctima atrapada en la red de los deseos de Juan, incapaz de resistir su influencia. Sin embargo, a pesar de su defensa, su culpa parecía palpable, una sombra que pendía sobre cada palabra que pronunciaba. El 26 de abril, la investigación dio un breve giro cuando la sospecha se desplazó momentáneamente hacia Daniel. Sus recientes amenazas y la ira no resuelta hacia Marta y su padre lo convertían en un sospechoso potencial, especialmente dada la turbulenta relación que compartía con ambos. Los detectives examinaron cuidadosamente su coartada, buscando inconsistencias. Pero la historia de Daniel se mantuvo firme. Había estado en otro lugar durante la noche del asesinato, su coartada corroborada por testigos. Aunque el resentimiento que albergaba hacia su padre y su esposa se hizo evidente en su comportamiento durante el interrogatorio, las cicatrices emocionales de la traición y las tensiones familiares quedaron al descubierto, proporcionando información sobre las tensas dinámicas que habían contribuido a la tragedia que se desarrollaba. Para julio de 2011, el caso había llegado a un punto de ebullición. Era la historia de la que todos en Miami hablaban, el juicio que sacó a la luz un escándalo tan impactante que dividió a la comunidad en facciones. Marta Hernández fue acusada de homicidio en segundo grado por la muerte de Juan Sánchez, un caso enredado con acusaciones, traición y prejuicios tácitos. La sala del tribunal estaba llena todos los días, repleta de periodistas, lugareños curiosos y aquellos que alguna vez admiraron la riqueza e influencia de la familia Sánchez. Ahora, las mismas personas estaban viendo como los secretos más oscuros de la familia quedaban al descubierto. La fiscalía, dirigida por un determinado fiscal adjunto de distrito, presentó a Marta como una maestra manipuladora. Argumentaron que Marta había usado su belleza y encanto para seducir a Juan, explotando sus debilidades para su propio beneficio. En su narrativa, ella era calculadora, utilizando el romance como palanca, siempre buscando una ventaja. Señalaron los mensajes intercambiados entre ella y Juan, afirmando que las palabras de Marta eran demasiado pulidas, demasiado intencionales para hacer cualquier cosa menos una trampa puesta por una mujer con ambición. Cada pieza de evidencia, los mensajes de texto de la noche, las miradas robadas observadas por miembros de la familia, e incluso los rumores susurrados por los vecinos, fue enmarcada para reforzar la imagen de Marta como una seductora, astuta que había llevado a Juan por un camino oscuro que finalmente terminó en su muerte. Pero el equipo de defensa de Marta adoptó un enfoque diferente. Argumentaron que Marta había actuado por desesperación y miedo, que era una joven inmigrante atrapada en una relación a la que se había visto obligada por el poder y la persistencia de Juan. Sostenían que Juan no era un hombre indefenso, era una figura rica e influyente que sabía cómo usar su estatus para obtener lo que quería. En su versión de los hechos, Marta no era una seductora, sino una mujer atrapada en un romance del que no podía escapar. Destacaron su vulnerabilidad, la forma en que el carisma de Juan la había acorralado, haciéndola sentir como si no tuviera salida. Los testimonios fueron emotivos, contradictorios, cada uno añadiendo una nueva capa a la compleja red de relaciones que había llevado a la muerte de Juan. Los vecinos recordaron haber escuchado discusiones y haber visto a Juan visitar a Marta a horas extrañas, describiendo momentos que pintaban tanto a Marta como a Juan bajo una luz ambigua. Algunos recordaban a Marta como una mujer reservada, alguien que siempre parecía ligeramente fuera de lugar en la adinerada familia Sánchez, mientras que otros la recordaban como confiada y seductora,
una mujer que parecía disfrutar de la atención. Miembros de la familia subieron al estrado, sus historias llenas de dolor y amargura. Daniel, destrozado por la traición, luchó por equilibrar sus emociones conflictivas. Quería justicia, pero también estaba lidiando con una lealtad que era difícil de sacudir incluso después de todo lo que había descubierto sobre Marta y su padre. El juicio se prolongó durante semanas, y cada día pesaba fuertemente sobre Marta. Se sentaba en la sala del tribunal enfrentando a sus acusadores, los ojos del público sobre ella, mientras los testigos relataban conversaciones que afirmaban haber escuchado. Marta sentía el peso del juicio presionándola. Podía sentir la división que se formaba entre aquellos que la veían como una mujer atrapada en trágicas circunstancias y aquellos que la veían como la orquestadora de un plan violento. Su equipo de defensa hizo todo lo posible por enfatizar sus luchas, recordando al tribunal su origen, su aislamiento y la brecha cultural que siempre la había separado de la familia Sánchez. Pero la fiscalía la retrató implacablemente como un peligro, una mujer que había visto una oportunidad y la había tomado sin pensarlo 2 veces. Los días finales del juicio fueron tensos, y para el 15 de agosto de 2011, todos en la sala podían sentir que una decisión era inminente. El jurado deliberó durante horas, cada miembro luchando con la evidencia contradictoria, las emociones crudas y el peso moral del caso. Cuando finalmente regresaron, anunciaron un veredicto de culpabilidad, no por asesinato sino por homicidio involuntario. Fue una decisión que dejó a la sala en shock. Marta cumpliría una sentencia de 10 años, un compromiso entre aquellos que la veían como una víctima y aquellos que la veían como una criminal. Mientras se leía la sentencia, Marta sintió una mezcla de emociones: tristeza, alivio y un profundo e inquebrantable arrepentimiento por las elecciones que había hecho y las vidas que habían sido destruidas. La comunidad de Miami estaba dividida en su respuesta. Para algunos se había hecho justicia. Marta había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Otros sentían que la corte le había fallado, que ella era simplemente otra mujer, inmigrante que había sido incomprendida, atrapada en una trágica red de poder y prejuicio de la que no podía escapar. Su historia se convirtió en un símbolo de división, una conversación que persistió en las calles y hogares, dejando a la gente debatir sobre quién era realmente el culpable y qué significaba realmente la justicia. En los años posteriores al juicio, la familia Sánchez cayó en un silencioso desorden. Daniel, incapaz de reconciliar su pasado, dejó Miami mudándose lo suficientemente lejos para intentar reconstruir su vida. Sin embargo, estaba atormentado por los eventos que habían destrozado a su familia. La traición había dejado profundas heridas, dejándolo a la deriva, luchando por encontrar un cierre. Se distanció de las relaciones, cauteloso de dejar que alguien se acercara lo suficiente para herirlo de nuevo. Sus recuerdos de Marta y su padre se convirtieron en fantasmas que atormentaban su mente, fragmentos de un pasado que no podía ni escapar ni recordar completamente, sin dolor. Marta, mientras tanto, cumplió su sentencia con el corazón pesado. La otrora vibrante mujer que había venido a América, con sueños de libertad, ahora pasaba sus días reflexionando sobre las elecciones que la habían llevado aquí. Cada año en prisión era un recordatorio de la vida que había perdido, el amor que se había convertido en ruina y los prejuicios que habían moldeado su viaje. A menudo pensaba en las fuerzas culturales y sociales que habían jugado un papel en su trágica relación con los Sánchez, los matices raciales, los prejuicios sutiles que había soportado y las barreras que había enfrentado como forastera. Todo persistía en su mente. Se preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera nacido en diferentes circunstancias, o si hubiera conocido a alguien más, alguien que la hubiera visto como algo más que solo una extraña en su mundo. Con el tiempo,
La memoria pública del caso se desvaneció. Sin embargo, dejó una marca duradera en los involucrados. La historia de Marta se convirtió en un cuento de advertencia, relatado por los lugareños como un sombrío recordatorio del amor que salió mal y las peligrosas consecuencias del prejuicio y la obsesión. El caso fue un reflejo de los prejuicios y tensiones ocultas que yacían bajo la superficie, cuestiones que la comunidad de Miami rara vez había abordado tan abiertamente. La gente recordaría a la familia Sánchez y el romance que se había convertido en tragedia. Pero para Marta y Daniel la historia era personal, una cicatriz que llevarían consigo para siempre. Mientras Marta cumplía sus últimos años, reflexionaba sobre los caminos que la habían llevado a este punto. Pensaba en su madre en Venezuela, los sacrificios que había hecho y las esperanzas que habían compartido. Se preguntaba si había redención esperándola, una oportunidad para comenzar de nuevo una vez que su sentencia terminara. Sin embargo, sabía que la vida que alguna vez había imaginado se había ido, reemplazada por el peso de un pasado que no podía deshacer. La tragedia de su historia no solo residía en las elecciones que había hecho, sino en la forma en que esas elecciones habían sido moldeadas por fuerzas más allá de su control, una mezcla de amor, ambición y una desesperada necesidad de pertenecer que finalmente había llevado a la ruina. El caso de Marta Hernández y el retorcido romance que llevó a la muerte de Juan Sánchez sigue siendo uno de los más escalofriantes cuentos de amor, traición y obsesión en la historia de Miami. Mientras las familias sanan y las comunidades aprenden, esta historia sirve como un marcado recordatorio de las oscuras complejidades detrás de vidas aparentemente ordinarias. Los laberintos del deseo y el poder raramente conducen a salidas luminosas. En la historia de Marta Hernández y los Sánchez vemos cómo las decisiones tomadas desde la desesperación, la soledad y la ambición pueden desembocar en consecuencias devastadoras que trascienden lo individual. El verdadero peligro no reside solo en los amores prohibidos, sino en las dinámicas desiguales que lo sustentan. Marta, una inmigrante vulnerable buscando estabilidad. Daniel, un hombre privilegiado pero inseguro. Y Juan, poderoso pero consumido por sus propios deseos, cada uno atrapado en sus propias prisiones emocionales, incapaces de ver más allá de sus necesidades inmediatas. Los prejuicios silenciosos y las expectativas no expresadas son muros invisibles que dividen a las personas tan efectivamente como cualquier barrera física. La incapacidad de comunicarse honestamente, de reconocer las diferencias culturales y de poder creó un terreno fértil donde la tragedia pudo germinar y crecer sin control. El caso nos recuerda que las relaciones humanas son terrenos complejos donde se entrelazan el amor, el poder, la identidad y la pertenencia. Cuando estos elementos se desequilibran, cuando el deseo se convierte en obsesión y el control sustituye al respeto, las consecuencias pueden ser irreparables. Esta historia nos enseña que la libertad y la seguridad que todos anhelamos no pueden construirse sobre cimientos de engaño o a expensas de otros. Las decisiones que tomamos, incluso aquellas que parecen privadas o sin consecuencias, pueden desencadenar ondas expansivas que afectan a comunidades enteras. Al final, la tragedia de Marta Hernández no es solo la historia de un crimen pasional, sino un reflejo de las fracturas sociales más amplias, las desigualdades que persisten entre inmigrantes y ciudadanos, entre hombres y mujeres, aquellos con privilegio y aquellos que luchan por encontrar su lugar. Es un recordatorio de que hasta que no abordemos estas divisiones más profundas, seguiremos atrapados en ciclos de dolor y arrepentimiento, interesados en más misterios de asesinatos de la vida real. Asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros?
Déjame un comentario y te leeré.